Hola, quiero agradecerle a todos los asistentes, los que continúan con nosotros, agradecerle al profesor Gustavo por su excelente charla y les quiero dar la bienvenida a esta charla que la he titulado Trauma cráneoencefálico en niños. Empecemos. Cuando hablamos del trauma cráneoencefálico, tenemos que recordar que las lesiones traumáticas son la principal causa de muerte en los pacientes menores de 18 años. El manejo del TEC en los niños puede influir de una forma muy significativa en su neurodesarrollo. Hay que hacer una diferencia. No es lo mismo tener un TEC en un niño a tenerlo en un paciente de mayor edad. Cuando vemos cuáles son las principales causas de TEC en la edad pediátrica, tenemos que dividirlo según las edades. Tenemos así que los pacientes menores de 2 años, la principal causa de TEC es el trauma perinatal y el trauma no accidental, el maltrato infantil. Los pacientes entre los 2 y los 12 años empiezan a tener relación las caídas y el trauma en accidente de tránsito, principalmente como peatones. Los pacientes mayores de 12 años, los adolescentes, empiezan a tener valor los accidentes de tránsito y las lesiones asociadas a eventos deportivos. Sin embargo, cuando cogemos todas las edades de los niños, tenemos que dar esta premisa. La principal causa de TEC en la edad pediátrica son las caídas. Pero no se nos puede olvidar esto. Tenemos que estar pendientes, que estar atentos ante un evento que nos haga sospechar un posible maltrato infantil, un trauma no accidental. Cuanto a la epidemiología, vemos que alrededor de 475,000 casos de TEC se reportan anualmente en los niños. 37,000 casos llegan a ser hospitalizados cada año y representan alrededor de 435,000 visitas a servicio de urgencias, por lo cual consideramos que al menos una vez todos los asistentes a este curso estarán enfrentados a un niño que presenta un TEC. Cuanto a la clasificación, vemos que la gran mayoría, el 85% de los casos, corresponde a un TEC leve, la gran mayoría, gracias a Dios. Alrededor de un 10% corresponde a un TEC moderado y solo un 5% corresponde a un TEC severo. Entonces, si hablamos que la gran mayoría es un TEC leve, tenemos que identificar esta lesión. Los pacientes que tengan TEC leve, pero tengan un trauma que es clínicamente importante. Este TEC leve con un trauma clínicamente importante representa solo un 5% de los casos. ¿Y a qué le llamamos un trauma clínicamente importante? Muy bien, a todo TEC leve que nos pueda producir muerte, necesidad de alguna cirugía que vaya a requerir una intubación en las próximas 24 horas o que vaya a requerir necesidad de estancia hospitalaria mayor de 2 días. ¿Por qué es importante esto? Reconocer ese TEC leve con lesiones clínicamente importantes. Porque estos pacientes, aunque tengan un TEC leve, tendrían que ser llevados a una tomografía. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el riesgo? Recordemos que la tomografía utiliza radiación ionizante y esta radiación puede tener alguna alteración en los pacientes de tan corta edad. Este es un estudio que nos va a hablar de los riesgos que tienen los niños cuando se exponen a una radiación ionizante. Miren acá como les estoy mostrando que el simple hecho de someter a un niño a un TAC de cráneo equivale a someterlo a 200 radiografías. Sí, simplemente cuando esté verdaderamente indicado. ¿Por qué se tiene que usar este tipo de estudio? Muy bien, hay unas escalas que nos ayudan a definir qué pacientes con TEC leve necesitan verdaderamente un TAC de cráneo. Son escalas, se hizo en Canadá, el CHALIS se hizo en Reino Unido y la que más se usa, el PECAR, que se hizo en Estados Unidos. ¿Qué nos sirve? Muy bien.
Miren acá el PECAR como nos va a identificar los pacientes que tienen bajo riesgo de tener lesiones intracraneales. Las otras dos escalas nos van a buscar los pacientes que sí tienen riesgo de tener alteraciones intracraneales. Pero entonces, ¿cuál escala utilizar? Bien, en este estudio se comparó la sensibilidad y la especificidad de estas tres escalas y se vio cómo la escala más sensible y específica es el PECAR. Además de que esta escala tiene una ventaja, nos divide los pacientes entre menores de 2 años y mayores de 2 años. ¿Cómo se usa el PECAR? Muy bien, miren acá, esta es una escala, la encuentran fácilmente en internet. Acá vamos a empezar con los niños menores de 2 años, simplemente es un flujograma. Vemos cada una de las preguntas y vamos pasando a cada una del siguiente flujo. Miren acá el riesgo que tienen estos pacientes que cumplen alguna de estas preguntas para tener alguna lesión intracraneal. Por lo cual, por ejemplo, en este caso, un paciente con un TEC leve, pero que tenga una fractura palpable de cráneo, debe ser llevado inmediatamente a un TAC. Lo mismo sucede con los pacientes mayores de 2 años. Miren cómo es un flujograma que nos va guiando hacia la toma de decisiones. Saber qué paciente con TEC leve se beneficia de un TAC de cráneo. Este estudio se hizo en una población de Tunja, Boyacá, acá en nuestro país, en Colombia, tratando de ver la utilidad que tiene el PECAR en nuestra población. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, fue un estudio, digamos, pequeño, y se dieron cuenta de que se tiene que usar estas escalas para prevenir el uso innecesario de tomografías, para prevenir la exposición innecesaria de los pacientes pediátricos a TAC de cráneo cuando no están indicadas por TEC leve. Muy bien. ¿Qué otras medidas hay para manejar a estos pacientes con TEC leve sin necesidad de mandarle un TAC de cráneo? Bueno, este es un estudio, fue presentado en el Congreso Nacional de Neurocirugía Pediátrica el año pasado en Estados Unidos. ¿Qué nos dicen? Bueno, quieren evaluar la utilidad de alguna secuencia rápida de resonancia magnética. Recordemos que la resonancia no utiliza radiación ionizante, y comparar los hallazgos de la resonancia magnética con los hallazgos del TAC de cráneo en pacientes que tengan TEC leve. Todos fueron pacientes menores de 6 años con TEC leve que ya tenían TAC de cráneo. ¿Qué encontraron? Muy bien. Usando estas secuencias, secuencia de T1, secuencia T2, un FLAIR y la más sensible, el ecogradiente, hacían una resonancia con una secuencia rápida. Miren la duración que duraba el paciente en el resonador, 6 minutos. Digámoslo que es un poco largo si lo comparamos con los 52 segundos que dura el paciente en el tomógrafo. ¿Qué encontraron? Muy bien. Miren, esa resonancia con esas 4 secuencias que le mostré tiene una alta sensibilidad y alta especificidad para diagnosticar las mismas lesiones que me diagnostica un TAC de cráneo, por lo cual consideramos que estos pacientes podrían llevarse a una neuroimagen sin exponerlos a radiación ionizante. ¿Qué imágenes podríamos encontrar cuando ya le hacemos el estudio a nuestro paciente? ¿Cuáles lesiones traumáticas vamos a evaluar en el TEC en los niños? Muy bien. La primera son lesiones del cuero cabelludo. Hay que recordar que como son pacientes tan pequeños, hasta una pérdida sanguínea del cuero cabelludo los puede llevar a una hipovolemia, algo que no pasa en los adultos. Primera diferencia. Sumado a que alrededor del 40% de los niños con TEC ingresan al servicio de urgencias con coagulopatía. La pregunta es, cuando me llega un paciente, un niño, que tiene un hematoma en el cuero cabelludo, yo tengo que pensar, ¿cuál de esos niños con hematoma del cuero cabelludo me tienen alguna lesión intracraniana? ¿Qué signos clínicos me harían sospechar de que este paciente con el hematoma en el cuero cabelludo tiene alguna lesión intracraniana? Muy bien, miren, este estudio me recogió casi 3.000 niños menores de 2 años con TEC leve que tenían hematoma del cuero cabelludo. Muy bien, ¿qué encontraron? 570 niños, de estos 3.000 niños tenían lesiones intracranianas. ¿Y cuáles fueron las lesiones que más se vieron? El hematoma subdural. ¿Cómo llegaron ellos? ¿Qué signos clínicos evidenciaron ellos
que nos podrían predecir el riesgo de tener lesiones intracraneales. Muy bien, ¿no? Los pacientes entre menor edad es más frecuente que tengan este tipo de lesiones. La ubicación del hematoma del cuero cabelludo temporal o parietal y el tamaño. A mayor tamaño, mayor riesgo de tener lesiones intracraneanas. Acá les tengo, miren, todo paciente de dos años o menos que me tenga alguno de estos signos debe ir a una neuroimagen, porque aunque solo tenga una lesión del cuero cabelludo, tiene alto riesgo de tener lesión intracraneal. ¿Cuáles son? La repito. A menor edad, mayor riesgo. Hematoma temporal o parietal. A mayor tamaño del hematoma, mayor riesgo que tenga lesión intracraneana o que tenga un mecanismo del trauma grave. ¿Y qué es un mecanismo de trauma grave? Accidentes de tránsito, atropellamiento o caída mayores a 90 centímetros. ¿Qué otras lesiones vamos a ver en los niños? Tenemos las lesiones focales y las lesiones difusas. Las mismas lesiones que se presentan en el adulto, pero van a ver que la fisiopatología del TEC en el niño es muy diferente a la fisiopatología del TEC en los adultos, por lo cual no se manejan igual. Muy bien, empezamos con las fracturas. El principal tipo de fractura es fractura parietal. Sin embargo, si nos encontramos con un paciente con fractura temporal o fractura frontal, debemos sospechar maltrato infantil. Más que todo, si escuchamos una historia clínica que no nos cuadra con las lesiones que estamos encontrando en el examen físico. ¿Qué tipos de fractura pueden presentar los niños? Muy bien. Fracturas lineares se manejan igual que en los adultos, rara vez requieren cirugía. Fracturas abiertas, recordemos que se dice fractura abierta a toda fractura que tenga disrupción de la dura madre, o fracturas de la base del cráneo. En los niños es muy raro que hagan fracturas de la base del cráneo porque sus huesos están en crecimiento, lo cual son un poco más cartilaginosos y es muy raro ese tipo de lesiones. Una fractura típica de los niños es esta fractura deprimida en ping-pong. ¿En quienes se produce más frecuente? En los lactantes o en el periodo perinatal, porque tienen un hueso que está en crecimiento, no está completamente osificado, y miren cómo se ve, como si uno cogiera una pelota de ping-pong y le hiciera simplemente un hundimiento. Bueno, este tipo de lesiones, la gran mayoría van a un manejo conservador. Generalmente en 6 semanas tienden a tener mejoría. Y la indicación de cirugía en la literatura es un poco bizarra, pero acá están las que encontré en este estudio. Fracturas que tengan un diámetro mayor de 2 centímetros, o sea, a mayor diámetro, mayor riesgo de que no cure sola. Fracturas que estén profundamente deprimidas, fracturas que lleven más de 6 días sin resolución espontánea, o una fractura que tenga un defecto cosmético prácticamente en la región frontal. Muy bien. Ahora vamos con los hematomas. Los principales hematomas que vamos a hablar hoy es el hematoma epidural y el hematoma subdural. Vamos a ver que son parecidos a los adultos, pero el manejo es totalmente diferente. Bien. El hematoma epidural, recordémoslo acá, tiene una forma biconvexa. Es muy raro en los niños. Se presenta hasta en el 4% de los niños que hacen TEC y es muy raro encontrarlo en el periodo perinatal. Vamos a ver que la diferencia con el adulto varía según la localización. El origen del sangrado no es el mismo que en los adultos y tienen unas lesiones asociadas diferentes. En cuanto a la localización, en los niños se presentan en la región frontal más frecuentemente, región parieto-occipital o en la fosa posterior. Diferente al adulto, que donde más se presenta es en la región temporal. El sitio del sangrado. En un paciente adulto o en un paciente adolescente con un hematoma epidural, nos han enseñado siempre que el sitio de sangrado es la arteria meningia media y uno en el acto quirúrgico tiende a buscarla para coagularla. ¿Qué sucede en los niños más pequeños, principalmente escolares o preescolares o lactantes? El origen del hematoma epidural en los niños pequeños no es arterial, sino que es venoso. ¿Y de dónde es este sangrado? Venas emisarias del hueso, senos venosos durales o múltiples sangrados de la superficie de la dura madre. Listo. Por eso es que estos pacientes tienen presentaciones un poco diferentes a las que se presentan los adultos. ¿Cómo se pueden presentar ese tipo de lesiones? Muy bien, hay que hacer una diferenciación según la edad de nuestros pacientes. Los pacientes menores de 2 años, como no tienen un cierre completo de las suturas, resisten
quizá un crecimiento de su cráneo, resisten presiones más altas, diferente al paciente que ya es mayor de 2 años, que ya entra su continente intracraneano a comportarse como el de un adulto y hacen fácilmente signos de hipertensión endocraniana. El tipo de manejo puede ser manejo conservador o manejo quirúrgico. El manejo conservador es el que más se usa en los niños con hematoma epidural. Listo. El manejo debe ser vigilancia neurológica estrecha, seguimiento en una UCI o UCI pediátrica y no está recomendado uso de TAC de control por horario. No se usan los niños. Solo está indicado cuando presentan algún grado de deterioro neurológico. Esta indicación de cirugía es la que tenemos en los adultos. Hematomas epidurales con un volumen mayor de 30 cc o con un grosor más de 15 milímetros deben ser llevados a cirugía. Estos son los adultos, pero en los niños esta indicación no sirve. ¿Cuándo se deben operar los niños con hematoma epidural? Muy bien. Este es el estudio que tiene más casos de pacientes operados con hematoma epidural de la edad pediátrica. ¿Y qué nos van a recomendar ellos? Muy bien. Paciente que llegue con un Glasgow menor de 8 y hematoma epidural, debe ser llevado a cirugía. Paciente con hematomas epidurales y signos de hipertensión endocraniana o pacientes con hematomas epidurales, anisocoria o signos de focalización deben ser intervenidos de forma quirúrgica. Pasamos al otro tipo del hematoma. El hematoma subdural es muy frecuente en los pacientes menores de 2 años. Cuando lo vemos en los neonatos hay que sospechar un parto instrumentado y acá les pongo en rojo algo que no se nos puede olvidar en esta charla. Los lactantes, cuando damos un hematoma subdural, siempre hay que tener los ojos bien abiertos, hay que estar alerta porque podemos estar ante la presencia de un maltrato infantil, de un trauma no accidental. Generalmente hacen signos de hipertensión endocraniana. Tenemos que sospechar nuevamente el trauma no accidental y está este síndrome, el síndrome del niño zarandeado. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a ver cómo se da el seguimiento, cuál es el pronóstico de este tipo de lesiones. Vemos acá como la mayoría de los pacientes que tienen hematomas subdurales, nuevamente les digo, piense trauma no accidental, descarte maltrato infantil. Generalmente, abra los ojos cuando la lesión que usted está viendo en el TAC de cráneo no se correlaciona con la historia que le está contando el familiar del paciente. Acá hago una diferencia, un resumen entre estos dos tipos de hematomas. El hematoma epidural en los niños es más frecuente entre más grande sea el menor. Lesiones encontradas en pacientes escolares o adolescentes. La principal causa son las caídas y el sangrado es óseo, sangrado venoso, diferente al adulto que es sangrado arterial. Por su parte, el sangrado subdural en los niños se presenta a menor edad. Miren esta diferencia. Este es a mayor edad, este es a menor edad. Sospeche, descarte, esté alerta ante signos de trauma no accidental y su origen es un sangrado venoso parenquimatoso. Bien. Acá vamos con el síndrome del niño zarandeado. Listo. Vemos cómo está presente hasta el 30% de los TEC en menores de 2 años. Y miren la mortalidad cómo se eleva cuando el niño tiene menos de 12 meses. Y este trauma puede generar comorbilidades hasta en la mitad de los pacientes. Bien, ¿por qué se produce? Miren acá cómo se produce el zarandeo. Cuando hablemos de síndrome del niño zarandeado no es bueno decir maltrato infantil porque la Sociedad Americana de Pediatría recomienda cambiar este nombre a trauma no accidental porque puede ser el caso de que un niño se esté ahogando y su madre o su cuidador en miedo del pánico simplemente hace el zarandeo buscando mejorar a su hijo. ¿Pero por qué se producen las lesiones? Miren acá cómo se produce el zarandeo, lesión de golpe contra golpe. Miren acá estas venas, cómo van a empezar a sufrir rupturas con el zarandeo que se le está haciendo a nuestro paciente. Esa es una tríada que se puede encontrar en estos pacientes. Primero, la presencia de hematoma subdural. Segundo, presencia de hemorragias retinianas. Y tercero, la presencia de encefalopatía. Son una tríada que están alrededor del 30% de los pacientes, no es en todos. Bien. ¿Cómo es el manejo? Bueno,
Estos pacientes tienen que ser manejados en una UCI pediátrica. Miremos acá. Inclusive llegan a ser lesiones tan graves, llegan a ser un edema cerebral tan masivo, que hay reportes de casos de que llegan a requerir craniectomías descompresivas. Miren, en este caso les estoy mostrando un hematoma subdural hemisférico derecho. Miren todo el edema cerebral. Miren acá cómo estaban perdidos completamente los surcos corticales. Miren la línea media, cómo está completamente desplazada. Este paciente tuvo una presión intracraniana mayor de 30 milímetros de mercurio y finalmente fue llevado a una craniectomía descompresiva. Miren acá cómo se le quitó el rodete óseo, permitiendo que el edema cerebral diera una herniación extracraniana, y miren acá cómo el sistema ventricular nuevamente se abre y cómo la línea media vuelve a su normalidad. Son casos extremos, pero miren que el manejo de estos pacientes tenemos que estar alerta porque puede requerir cirugías masivas, cirugías grandes. Bueno, el TEC grave, las últimas guías, los invito a revisarlas, son del año pasado. Vamos a hablar dos temas fundamentales. ¿Cuándo se debe medir la presión intracraniana en los niños y cuándo está indicada la craniectomía descompresiva? Muy bien. La incidencia, gracias a Dios, es muy baja. Miren que es solo un 5%. Recordemos que la gran mayoría del TEC en los niños son TEC leve, por lo cual le va a tocar manejarlo al médico general. Estos pacientes de TEC grave generalmente nos llega el neurocirujano. Miren cómo la gran mayoría de TEC leves en los niños producen lesiones difusas, tiene una mortalidad hasta del 30%. Muy bien, empecemos con la craniectomía descompresiva. Para las personas que no estén familiarizadas con este término, cuando hablamos de craniectomía es diferente de craniotomía. Cuando hablamos de craniectomía, estamos diciendo simplemente retirar el rodete óseo para permitir aliviar la presión intracraniana. Miren acá este ejemplo, hematoma subdural, efecto de masa, se retira el rodete óseo para permitir mejorar la presión intracraniana. ¿Verdaderamente sirven los niños o no? Ya hemos visto que la craniectomía descompresiva en los adultos no ha mostrado beneficio clínico, pero en los niños es lo mismo. Vamos a ver. Estos estudios publicados en el Journal of Neurosurgery, en la sección de pediatría, nos comparó dos grupos de pacientes. Pacientes con TEC grave, pacientes menores de 18 años, que se les hizo medición de la PIC y tenían PIC mayores de 20 milímetros de mercurio. Compararon estos grupos, a un grupo le dieron manejo médico, a un grupo le hicieron craniectomía descompresiva, y ¿qué buscó? Desenlace en el tiempo, ver cuáles de estos pacientes tenían más disminución de la PIC y cuál era el desenlace neurológico a los 6 meses del procedimiento. ¿Qué encontraron? Ven acá, este es el grupo que no se le hizo craniectomía descompresiva. Ven esta presión intracraniana tan alta que llegan a presentar versus el grupo de intervención. Miren acá cuando los descomprimían, cómo llegaban presiones intracraniales cercanas a la meta. Por su parte, miren acá los resultados favorables, como más de la mitad de los pacientes que se hizo craniectomía descompresiva no presentaron focalización neurológica ni necesidad de asistencia, o sea, un GOS y un ranking bueno. Sin embargo, miren acá, como hasta el 46% sí presentaban deterioro en su funcionalidad neurológica. Sin embargo, si comparamos 46% con deterioro neurológico a los que se les quitó el hueso versus 86%, es casi todos los pacientes, más de 2/3 partes, que no se les quitó el hueso, damos un punto a favor a la craniectomía descompresiva en los niños. Hay diferentes técnicas para hacer la craniectomía descompresiva. Es una técnica de hacerla bifrontal, amplia, y una técnica de hacerla fronto, parieto, temporal. En los adultos, en las lesiones difusas, se usa mucho la bifrontal, en las lesiones focales se usa mucho esta unilateral o hemisférica. En los niños se ha visto que este tipo de intervención, la bifrontal, tiene mejor calidad, mejor nivel de evidencia que las lesiones unilaterales. Este es un estudio que se hizo en nuestro país, salió publicado en la revista de la Sociedad Colombiana de Neurocirugía. Participa uno de nuestros residentes, el doctor Mauro Marcelo, uno de nuestros R1. ¿Qué se hizo? Miren, cogieron 8 casos de pacientes con TEC grave. Miren acá, como antes de la cirugía tenían TEC severos. Miren Glasgow, la mayoría Glasgow de 3. Se les hizo a todos craniectomía descompresiva. Miren cómo aumenta su Glasgow después de la intervención. 14, 15, 15. Miren este paciente.
ingresó en Glasgow de 3. Generalmente uno ya estos pacientes tiene un pésimo pronóstico neurológico, pero con la cranectomía descompresiva llegaron a Glasgow de 3. Y GOS a 6 meses, miren, de 5. Pacientes completamente funcionales. Esto es algo completamente diferente a los adultos. ¿Listo? Sin embargo, no todo procedimiento es idóneo, no todo procedimiento es sagrado. La cranectomía descompresiva en los niños tiene unas complicaciones. La principal complicación, ¿cuál es? La presencia de higromas. ¿Qué es un higroma? Son colopciones subdurales de líquido cefalorraquídeo. Está el riesgo de que tengan una resorción del rodete óseo. Son pacientes que van a tener crecimientos y hasta 30% presentan epilepsia. Muy bien. Ya tenemos que la cranectomía descompresiva sí nos va a servir a los niños, pero ahora ¿a quién se la hago? ¿Qué paciente niño digo que tiene hipertensión endocraniana? Bueno, primero que todo hay que decir, ¿cómo se mide la PIC en los niños? Muy bien. Ahorita Rubén nos mostró la mejor técnica en los adultos era tener un monitor intraventricular. Sin embargo, vamos a ver factores diferentes en los niños. Primero, aclaremos algo. ¿Cuál es el punto de corte para decir que un niño tiene hipertensión endocraniana? Muy bien, hay que hacer una diferencia. Los niños menores de 2 años, como todavía tienen las suturas abiertas, no tienen un cierre completo de las suturas, se manejan presiones más bajas, generalmente 15 milímetros de mercurio. En los niños mayores de 2 años se manejan presiones de 20 milímetros de mercurio. Acá los tengo resumidos. Mayores de 2 años, 20 milímetros, tienen fontanelas cerradas, tienen las suturas cerradas, se manejan ya presiones de adulto. Los pacientes menores de 2 años, como tienen fontanelas y suturas abiertas, se manejan presiones un poco menores. Estos pacientes menores de 2 años tienen una compliancia a la presión de perfusión cerebral menor que los pacientes mayores. Por lo cual, la meta en los niños menores de 2 años siempre debe ser PIC menores. Estos son métodos no invasivos, diferente a lo que nos dijo Rubén, de buscar medir la PIC en los niños. Listo. ¿Cuáles van a hacer? Muy bien. Medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Esto nos lo dijo Rubén en su charla. Se pueden hacer de 2 formas. Ecografía tiene una ventaja de que no es invasiva, no nos usa radiación ionizante, pero tiene la gran desventaja de que es un estudio operador dependiente. Depende de qué tan hábil sea la persona que esté haciendo el estudio. Listo. La otra forma es por tomografía, lo que nos mencionó Rubén. En acá se está viendo la vaina del nervio óptico. ¿Y por qué decimos que medir la vaina del nervio óptico nos va a predecir la presión intracraneal? Bien, la vaina del nervio óptico tiene bordes de dura madre, de aracnoides, por lo cual si hay una hipertensión endocraniana, este espacio subaracnoideo óptico se comunica con la presión intracraneana intracerebral, con la presión intracraneana. Por lo cual, si hay aumento en la presión, hay aumento en el flujo de líquido y ese diámetro de la vaina del nervio óptico se aumenta. A mayor presión se aumenta. Listo, así se mide. Y estos son los puntos de corte. En ecografía, encontrar una vaina del nervio óptico con un diámetro mayor de 4,5 se relaciona con PIC mayores de 20 y en tomografía mayores de 6,1. Muy bien. Estos son estudios no invasivos que nos ayudan a medir la PIC en los niños, por lo cual no es siempre necesario tener catéteres de medición de PIC intracraneana. Muy bien. Bien, acá la sensibilidad tan alta que nos tienen, hasta un 91%. Vamos a dar nuestras conclusiones. Muy bien. La primera conclusión. El TEC en los niños se tiene que abordar diferente a los adultos. Lo que siempre nos han enseñado. Los niños no son adultos pequeños. Sepa reconocer los signos de trauma no accidental. Sepa ver los hallazgos a la imagen. Si no le cuadren con la historia, esté alerta. Conozca su juicio clínico y sepa las escalas de TEC leve. Sepa qué paciente menor de 18 años con TEC leve se beneficia de tomografía y quién no. No mandemos estudios de forma innecesaria. No expongamos a nuestros niños a radiación y tampoco expongamos a los padres a ese estrés de un estudio imagenológico. Existen diferentes medidas para el manejo de las lesiones intracraneanas. No maneje los hematomas epidurales y subdurales de los niños como maneja el de los adultos. El manejo del TEC grave en los niños tiene mejor desenlace y medidas más agresivas como la cranectomía descompresiva, diferente a los adultos. Por último,
Quiero recomendarles que sigan nuestra página, nuestras redes sociales. Tenemos una página de Instagram que se llama Neurocirugía ODA. Cada día montamos un caso de la semana. Y únanse a nuestro canal de YouTube. Mostramos nuestras charlas que hacemos día a día el servicio de neurocirugía. Ha sido un placer. Le doy las gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Muchas gracias.